donde en las cercanías de la Tierra existe un océano en el que nadar es mortalmente peligroso, donde los vientos soplan a velocidades mucho mayores que el vuelo de los aviones más rápidos de nuestro planeta, donde hay huracanes que superan el tamaño de los de la Tierra. Quienes conocen el tema espacial ya habrán adivinado que hablo de Júpiter. Este gigante gaseoso casi fue una estrella, pero es un poco delgado. Si fuera aproximadamente 50 veces más pesado, en nuestro cielo brillarían dos astros principales, uno de los cuales sería una enana marrón. ¿Quién sabe cómo sería la vida en la Tierra en ese caso? No sorprende que los astrónomos lleven mucho fascinados por Júpiter. No es solo un planeta grande, es como un salvador regional, como una aspiradora que atrapa la mayoría de los cometas, meteoritos y asteroides que de vez en cuando visitan el sistema solar. El impacto más épico registrado en toda la historia de las observaciones terrestres fue el del cometa Shoemaker-Levy 9, que se estrelló contra Júpiter en julio de 1994. Visitante con cola desde Donbass, qué mala suerte. Las fuerzas de marea del gigante gaseoso la rompieron en 21 fragmentos de unos 2 kilómetros de diámetro que se dispersaron en abanico a lo largo de 200.000 kilómetros. Cuando los fragmentos de la viajera fallida cayeron en la atmósfera joviana, en la superficie solo quedaron unas manchas marrones insignificantes, como si una hormiga chocara con un mamut. Pero eso no es lo único interesante de Júpiter. Nominalmente en el planeta no existe una superficie, es decir, si alguna nave intentara aterrizar en Júpiter, no lo lograría, porque el planeta, en esencia, es un océano gaseoso sin límites, que permanece en un estado de tormenta permanente. Entonces, tal vez podría sumergirse en ese océano mortal, es decir, atravesar el planeta. Tampoco, porque en ese caso el transbordador sería aplastado en cuestión de segundos, como una lata oxidada y luego derretido por las impurezas de azufre. ¿Qué hay dentro de Júpiter y por qué es peligroso siquiera acercarse a él? Para averiguarlo, a finales del verano de 2011, la Estación Interplanetaria Automática IUNO, lanzada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, fue enviada a Júpiter. 5 años después empezó a trabajar y fue la segunda nave tras Galileo en estudiar de cerca al gigante gaseoso. A Juno le ha acompañado el éxito desde el principio. No ha habido ni una sola maniobra o activación de equipo que haya fallado. Además de estudiar Júpiter, Juno también visitó las cercanías de muchos satélites. Por primera vez en 20 años se fotografió Ganímedes. El único plan de la misión que aún no se ha realizado es sacar la sonda de la órbita en 2021. Uno recopiló datos de manera tan activa, trabajando literalmente al límite, que se tomó la decisión conjunta de extender la misión hasta 2025. Los científicos pensaron que era buen momento para estudiar más los satélites galileanos. Como parte del programa, uno se acercará a Europa a solo 320 kilómetros y observará las misteriosas franjas y crestas de hielo en su superficie. También se acercará a 1000 kilómetros de Ganímedes y a 1500 kilómetros de Io. ¿Qué piensan que le deparan a la humanidad las futuras noticias sobre estos cuerpos celestes? Aún se desconoce la respuesta. Sin embargo, la sonda medirá el grosor del hielo bajo el océano de Europa y hará un mapa detallado de su superficie con alta resolución, además de observar cuidadosamente a los demás satélites. Por supuesto, todo lo que transmite Juno se compara automáticamente con el material que llegó desde la nave Galileo. Así la información se precisa y corrige. Averigüemos qué ha descubierto Juno en Júpiter y qué secretos esconde su atmósfera. Es la envoltura gaseosa más grande alrededor de un planeta en todo el sistema solar. Principalmente está compuesta de hidrógeno y helio, como nuestro Sol. Sin embargo, también contiene otros compuestos. Existe una división de la atmósfera del gigante gaseoso en niveles o capas. Sí, y sus nombres son similares a los de la Tierra, pero ahí termina la similitud. Por ejemplo, la capa inferior de la atmósfera del planeta, al no haber superficie sólida, se integra lentamente al manto de hidrógeno. No existen límites claros entre las capas de Júpiter. Aquí la presión es tan enorme que el hidrógeno y el helio se convierten en fluidos supercríticos, cuyas propiedades combinan características de las fases gaseosa y líquida de manera distante. Esto recuerda a la transición imperceptible de la exosfera al espacio interplanetario a 5000 kilómetros sobre la Tierra.
Sobre la troposfera de Júpiter reina la estratosfera, luego la termosfera, donde las condiciones son realmente enormes, infernales. En la termosfera, a 1000 km de altitud, la temperatura llega a 1000 Kelvin y la presión es de 1 nanobar. En general, la atmósfera de Júpiter se parece a un sándwich de muchas capas o a un pastel de fiesta. La enorme cantidad de capas que se mezclan entre sí y que están en constante agitación se puede ver claramente en las fotos presentadas por Juno. Pero no dejes que el brillo y el aspecto colorido te engañen. Es un cóctel mortal de gases venenosos: amoníaco, metano, sulfuro de hidrógeno, fosfina, azufre, nitrógeno, kriptón, xenón, argón y diacetileno. La capa superior de nubes está compuesta de hielo de amoníaco que gradualmente se convierte en hidrosulfito de amonio. Por cierto, los científicos todavía no tienen idea de dónde provienen los colores tan brillantes en la atmósfera de Júpiter. Sin embargo, las imágenes más sorprendentes fueron observadas por Juno en los polos de Júpiter. Numerosas tormentas en forma de remolinos y ciclones representan un espectáculo tanto hermoso como aterrador, especialmente en el rango infrarrojo. Este era el polo norte y aquí está el polo sur. ¿Cómo se dice? Encuentren las 10 diferencias. ¿A qué les recuerdan las tormentas que aparecen en la foto? Parece como si el océano de lava eternamente burbujeante estuviera hirviendo. Además de las capas, Júpiter tiene un fenómeno único llamado chorros. Son precisamente ellos los que forman las bandas y la estructura rayada de su atmósfera. La velocidad del viento en esas zonas alcanza los 100 metros por segundo. Son cifras increíbles. ¿Por qué la atmósfera del gigante gaseoso es tan inestable? ¿Qué es lo que mantiene todo ese caos y agitación? Una de las teorías dice que todo se debe al calor interno de Júpiter, que quedó como consecuencia del calentamiento en las primeras etapas de su formación. En esencia, el gigante es un titán colosal, un termostato en el que constantemente ocurren procesos de convección. Sin duda, el fenómeno más épico en la atmósfera de Júpiter son los huracanes, que se pueden ver incluso desde la Tierra, no solo desde la nave Juno. Son cientos y estos remolinos pueden vivir desde varios días hasta siglos enteros. Fragmento de la atmósfera de Júpiter capturado por Juno en agosto de 2020. En la imagen se puede ver claramente lo dinámica que es. No es solo una región tranquila y uniforme. No es de sorprender, con esa velocidad de rotación, el día en Júpiter dura solo unas 10 horas, pero esa brevedad se compensa de sobra con un año que equivale a casi 12 terrestres. Como se sabe, la atmósfera de Júpiter es el lugar donde la nave Galileo encontró su último refugio. Un destino similar le espera a Juno. Cuando Galileo realizó su vuelo final hacia abajo, logró transmitir mucha información interesante sobre la atmósfera del gigante gaseoso, por ejemplo, sobre sus cambios de temperatura. La capa más alta de nubes tiene una presión similar a la de la Tierra y una temperatura de aproximadamente menos 100 grados Celsius. Si desciendes unos 150 kilómetros al interior, la presión llega a 22 atmósferas y la temperatura a 150 grados positivos. Bajo las nubes superficiales hay una capa de hasta 25.000 kilómetros de grosor, dominada por hidrógeno metálico. Este elemento entra en ese estado bajo condiciones supercríticas cuando la presión alcanza 1.000.000 de atmósferas y las temperaturas superan los límites de lo posible. Precisamente esas condiciones favorables se dan en la atmósfera de Júpiter. El hidrógeno metálico conduce la electricidad de manera excelente, así que cualquier cosa que llegue a esa capa extrema recibirá una desagradable sorpresa. Si antes no la disolvieron los ácidos, la electricidad seguramente la destruirá. No se puede hablar de huracanes sin mencionar la Gran Mancha Roja. Los astrónomos la han estado observando desde mediados del siglo XVII. Durante este tiempo, el tamaño del huracán ha cambiado, disminuyendo, pero incluso ahora la Tierra cabría fácilmente dentro de él. Antes se pensaba que no era una tormenta, sino una estructura sólida, pero gracias a los Voyager, el caso se resolvió y el error fue corregido. ¿Qué información sobre la Gran Mancha Roja transmitió por primera vez precisamente Juno? La sonda, al acercarse a Júpiter, evaluó la profundidad del huracán. Fue de entre 240 y 500 kilómetros. A pesar de que la Gran Mancha Roja tiende a disminuir, sigue siendo el vórtice más grande del sistema solar. Así es como se ve desde la nave Juno. Observación interesante. La atmósfera de Júpiter está llena de torbellinos, pero los más estables están en el hemisferio sur.
Aquí la gran mancha roja captada por la sonda aparece en primer plano. A veces los huracanes en la atmósfera de Júpiter, con velocidades mayores que cualquier tormenta en la Tierra, chocan entre sí. Este es realmente un evento épico. Durante varios años puede cambiar la estructura y el color de los vórtices que chocaron. A veces, como resultado, aparece una nueva formación de vórtice mucho más grande, una verdadera fusión de galaxias en miniatura. Si a esto le sumamos relámpagos de más de 1000 kilómetros de longitud, que superan en 3 órdenes de magnitud la potencia de los de la Tierra, el panorama es realmente escalofriante. Los científicos se preguntaron por qué algunos huracanes, como el Gran Punto Rojo, permanecen tanto tiempo en la atmósfera y por qué no desaparecen. Una de las teorías es que Júpiter no tiene una superficie sólida, ya que es precisamente gracias a ella que las tormentas en la Tierra se calman. Por cierto, además de los huracanes brillantes, en Júpiter también existen los llamados óvalos blancos. Lo más probable es que se formen según las mismas leyes, pero se ven así. También viven mucho tiempo, literalmente durante siglos. Un problema urgente que ha interesado a los científicos durante varias décadas es si Júpiter tiene un núcleo. La medición realizada por Juno se dice que existe y que su masa es de unas 10 veces la de la Tierra. Es precisamente ese núcleo el que genera esa cantidad anómala de calor de la que hablamos antes. Ahora la pregunta es, ¿de qué está compuesto el núcleo de Júpiter? Según algunos paleontólogos, contiene una cantidad significativa de diamantes en forma de gotas fundidas. ¿De dónde salieron? El hollín de carbono, al convertirse en grafito, luego se transforma en diamantes, y estos, al calentarse y acercarse al núcleo, se depositan sobre él en forma de gotas líquidas. ¿Qué opinas, Stephen Hawking? Es una lástima que Anona, en su último vuelo, probablemente no llegue al núcleo para comprobar esta teoría exótica. Para el postre, aquí tienes otro dato para reflexionar. ¿Qué sucede en la Tierra en aquellas áreas donde cae la sombra? Sin importar si es de árboles, casas o nubes, ¿correcto? En ese lugar se vuelve notablemente más fresco, pero no en Júpiter. Las áreas que cubren las sombras de sus numerosos satélites, en lugar de bajar la temperatura, la aumentan mucho más. No se ha estudiado la aparición de las sombras calientes. Así es nuestro vecino Júpiter, con increíbles auroras polares y relámpagos mortales, huracanes increíblemente rápidos y, supuestamente, un núcleo de diamante, decenas de satélites y sombras calientes de ello. En uno de sus polos hay una fuente desconocida de radiación de rayos X duros, descubierta por el telescopio Chandra y que hasta ahora sigue siendo un misterio absoluto. Incluso para las sondas es peligroso acercarse a Júpiter para evitar una falla total del equipo. Por ejemplo, la sonda Galileo al acercarse recibió una dosis de radiación 25 veces mayor que la letal para un ser humano. Es un mundo absolutamente ajeno y hostil para nosotros, que sin embargo nos atrae con sus misterios no revelados. Mientras nuestro planeta sufre por la traicionera geopolítica, la ciencia no se detiene y una vez más cambia la percepción establecida sobre los mundos supuestamente estudiados del sistema solar. Por ejemplo, ¿sabías que se puede encontrar vida en Europa, la luna de Júpiter, sin intentar perforar capas de hielo de varios kilómetros de grosor? ¿Sabes qué es exactamente lo que Saturno esconde bajo su envoltura gaseosa? ¿Y sigues estando seguro de que el número de satélites de Saturno es apenas un poco más de 80? Las respuestas a estas preguntas pueden sorprender e incluso desconcertar, ya que pronto tendremos que reescribir los libros de astronomía y revisar muchos datos en los que estábamos absolutamente seguros. Entonces, comencemos con el satélite de Júpiter Europa. ¿Con qué sorprendió recientemente a los científicos? No es ningún secreto que el 14 de octubre de 2024 se lanzó la estación automática interplanetaria Europa Clipper, cuya misión es observar de cerca la superficie de Europa y, lo más importante, intentar encontrar signos de al menos vida simple. Es notable que la distancia mínima de acercamiento entre Europa Clipper y el propio satélite será de un récord de 25 kilómetros. Esto significa que la sonda observará la superficie del cuerpo celeste literalmente con una lupa. Esto no ha sucedido en ninguna otra misión. Pero ¿por qué precisamente Europa? La vida en la Tierra surgió en el agua y a gran profundidad,
por lo que buscar vida extraterrestre tiene sentido en el satélite con el océano más impresionante del sistema solar. Se ha considerado desde hace tiempo que bajo el hielo de Europa hay un océano. De esto dan testimonio signos directos e indirectos. Por ejemplo, ¿han notado que, en comparación con nuestro satélite la Luna, la superficie de Europa es virgenmente lisa, casi sin señales de cráteres, mientras que en la Luna hay una gran cantidad de ellos? ¿Creen que durante millones de años los meteoritos evitaron Europa? Claro que no. Lo más probable es que la actividad geológica provocada por un enorme océano subglacial, que es al menos el doble de grande que el de la Tierra, así como la cercanía de Júpiter con sus infernales fuerzas de marea, deforman constantemente la superficie helada del satélite. Por eso los cráteres antiguos se borran gradualmente como si usaran una goma de borrar. Por cierto, el hecho de que todavía queden algunos cráteres en la superficie de Europa ayuda mucho a los científicos. Es como una ventana al océano subglacial, pues los cráteres permiten estimar el grosor de la corteza de hielo sobre ese cuerpo de agua global. Según los cálculos de los investigadores, tiene un grosor de varios kilómetros hasta decenas de kilómetros. Y aquí llegamos a un momento muy importante que está precisamente a cargo de la misión Europa Clipper. ¿Cuántos años creen que pasarán antes de que podamos perforar la corteza de hielo de Europa? Más bien, eso es según las previsiones más optimistas. Pero los astrofísicos encontraron una manera más ingeniosa de obtener información sobre la composición del océano subglacial del satélite de Júpiter. Teniendo en cuenta la historia del desarrollo de la vida en la Tierra, las primeras moléculas se alimentaban de minerales y otras sustancias útiles producidas por fuentes submarinas. Incluso ahora este fenómeno sigue ocurriendo. Recuerda a los fumadores negros en el océano Atlántico. Es decir, por analogía, se puede suponer que algo similar también podría ocurrir en el océano de Europa. ¿Cómo vamos a comprobar esta hipótesis? El hecho es que una de las pruebas de la existencia de un océano subglacial en Europa son los géiseres que aparecen periódicamente sobre la superficie del satélite. Varias sondas espaciales registraron rápidas emisiones de vapor de agua que salen de debajo de la corteza de hielo a través de grietas. ¿Qué podría significar esto en la práctica? Esto significa que Europa Clipper, al atravesar una de estas emisiones, podrá recolectar suficiente material para estudiar la composición del océano subglacial. Es muy posible que también haya moléculas orgánicas en él, los llamados bloques de construcción de la vida futura. En general, Europa es una excelente plataforma para comprender los procesos del origen de la vida y un objeto de estudio para la habitabilidad potencial debido a la presencia de agua líquida. Un estudio detallado de este satélite ayudará a entender las leyes que guiaron el desarrollo de la Tierra, pues los astrobiólogos creen que Europa se parece a nuestro planeta en sus inicios. Sin embargo, volvamos al principio. ¿Qué nuevas ideas sobre Europa han surgido como resultado de las investigaciones más recientes? Se refieren a procesos tectónicos en el satélite de Júpiter, especialmente al movimiento de su corteza de hielo. Anteriormente se pensaba que los témpanos de hielo globales se movían, cambiando completamente el relieve de Europa, pero según los nuevos datos, esto no es del todo cierto. Los astrónomos creen que solo las capas superiores del hielo son móviles y que las fuerzas de marea de Júpiter las mueven. La corteza de hielo suele estar inmóvil sobre Oak Sphinx y mantiene el océano subglacial en reposo. Por cierto, ¿por qué los científicos piensan que el océano en Europa es cálido? Resulta que no solo las deformaciones de marea causadas por el enorme vecino gaseoso contribuyen a esto. Existe una hipótesis sobre unas ondas de Rossby, que son las llamadas ondas viajeras, que se forman en las atmósferas y océanos debido a la inclinación del eje del cuerpo celeste. Este parámetro en Europa aún no se conoce con exactitud, pero hay razones para creer que alcanza los 0.1 grados. Si es así, la energía de las ondas de Rossby puede ser 2000 veces mayor que la de las mareas. Por lo tanto, este fenómeno podría convertirse en la principal fuente de calor para el océano de Europa. Cuando sepamos todo esto, seguramente esperaremos hasta el año 2030 y observaremos la investigación del Europa Clipper. Mientras tanto, volvamos a uno de nuestros gigantes espaciales, Saturno. ¿Qué hemos aprendido de él gracias a las sondas y telescopios? Primero, los anillos de Saturno, que los terrícolas no pueden imaginar sin ellos, desaparecerán pronto. Y no porque la Tierra en 2025 esté en el mismo plano que ellos. Eso es solo un efecto visual basado en la simulación por computadora. Los astrónomos están seguros. Así lo afirma James O'Donoghue,
planetólogo de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Que a los anillos de Saturno les quedan no más de 300 millones de años, eso es literalmente un instante en términos del universo, pero ¿por qué razón podrían desaparecer? Todo se debe a las precipitaciones. Cada segundo caen unas 2.8 toneladas de granizo sobre Saturno. Esto fue reportado por las investigaciones de la nave Cassini y más tarde lo confirmó James Webb, que es la última evidencia de estas precipitaciones. Por supuesto, mediante cálculos sencillos sobre los anillos de Saturno, se puede decir con relativa precisión que, a esa velocidad de pérdida de material, los anillos realmente podrían desaparecer en un rango de entre 100 y 300 millones de años. Pero existe una esperanza tenue. El método para medir la velocidad a la que el hielo de los anillos desaparece en la neblina gaseosa de Saturno no es muy preciso, así que podrían evaporarse en 1000 millones de años. La desaparición no se discute, pues es poco probable que el proceso de caída de granizo en Saturno se detenga. ¿Quieren saber otra noticia sobre nuestro vecino con anillos que va a cambiar por completo lo que creíamos saber sobre este planeta? Se trata de la cantidad de satélites de Saturno. Hasta 2019 se sabía de 82 lunas encontradas en diferentes momentos por varias sondas Cassini y Voyager. Sin embargo, el año 2023 resultó ser muy fructífero en cuanto al descubrimiento de nuevos satélites del gigante. Así, para finales de mayo de 2023, Saturno cuenta con 146 satélites naturales. Sin embargo, solo 63 lunas tienen nombres propios, mientras que las demás se identifican en el catálogo por números. En consecuencia, Saturno se convirtió en el indiscutible poseedor del récord en el sistema solar en cuanto a la cantidad de satélites. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que Titán sigue siendo la luna más grande de Saturno. Y es precisamente en Titán donde los científicos sospechan la posible existencia de vida. ¿En qué se basan estas suposiciones? A primera vista, Titán es un lugar bastante frío y poco acogedor. En su superficie hay muchos lagos, ríos y mares de metano y etano, y las lluvias en Titán también están compuestas de etano y metano. Uno pensaría que no hay vida en este infierno, pero la atmósfera de Titán es rica en compuestos orgánicos. Los científicos suponen que la vida podría desarrollarse en las capas superiores de la atmósfera, las cuales, por cierto, contienen abundante hidrógeno. También se sospecha que Titán, al igual que Europa, tiene un océano subterráneo. Este cuerpo celeste se cree que replica las condiciones de la Tierra hace 4.000 millones de años. Desafortunadamente, los demás, especialmente los satélites recién descubiertos de Júpiter, no tienen características tan prometedoras. En su mayoría son cuerpos pequeños y a veces diminutos, compuestos de rocas y hielo. El último objeto descubierto fue el que tiene el nombre en clave S2006 S20 con un diámetro de 5 kilómetros, que orbita Saturno en 567 días terrestres. ¿Son estos todos los nuevos hallazgos sobre el gigante gaseoso? Lo más sorprendente que los científicos intentan descubrir sobre Saturno se encuentra profundamente dentro de él. Sí, no te equivocaste. Este núcleo inusual se suponía que era relativamente pequeño y estaba compuesto de hielo o rocas, pero la interpretación de los datos obtenidos por la nave Cassini de repente reveló información diferente que sorprendió a los astrofísicos. ¿Alguna vez has visto cómo salpica la sopa en un plato? Más o menos en ese estado se encuentra permanentemente el núcleo de Saturno. Es difuso, es decir, está al mismo tiempo en estado líquido y sólido debido a la enorme presión y las altísimas temperaturas. Está sobresaturado de hidrógeno y helio, y el núcleo mide unos 70.000 kilómetros, cerca del 60% del diámetro del planeta. La baja densidad de Saturno, menor que la del agua, indica que si hubiera una piscina lo bastante grande, el planeta flotaría en ella. Esto cambia por completo todas nuestras ideas sobre la formación de los planetas gigantes y, a largo plazo, corrige significativamente la información sobre la naturaleza de los exoplanetas. ¿Cómo obtuvieron los científicos esta información sensacional? Christopher Minkowicz y Jim Fuller, astrofísicos del Instituto de Tecnología de California, lograron aclarar la estructura del núcleo de Saturno gracias al estudio de las oscilaciones de sus anillos, lo que permitió complementar la información sobre la composición del planeta. Esto es similar al trabajo de los sismólogos, quienes estudian el interior de la Tierra gracias a los terremotos. ¿Cómo funciona la mecánica de este proceso? Los anillos de Saturno están divididos en varios sectores según su proximidad al planeta. El anillo, si es el más cercano a Saturno,
Por eso sus oscilaciones fueron decisivas en las investigaciones. Como resultado, se descubrió que en el núcleo del planeta hay una cantidad increíble de helio e hidrógeno, equivalente a 55 masas terrestres, lo que a su vez representa la mitad de la masa de Saturno. Por ahora, esta es toda la lista de descubrimientos significativos recientes, pero estamos seguros de que Europa Clipper levantará el velo de los misterios del universo y nos abrirá un nuevo campo de actividad. ¿Qué creen que logrará descubrir la sonda en Europa y cómo cambiará eso nuestras vidas? También aceptamos apuestas sobre cuándo desaparecerán los anillos de Saturno, en 100.000, 200.000, 300.000 años, o habrá que esperar todo un milenio. Sugerencias e hipótesis en los comentarios. El universo es enorme y asombroso, eso es indiscutible. Pero ¿saben cuál es la característica más destacada de la humanidad moderna? Le encanta intentar mirar profundamente en el macrocosmos, ignorando persistentemente algo asombroso que se encuentra en su propio sistema solar. Esto se puede decir de muchos objetos relativamente cercanos, pero no de Io. Los astrónomos llevan mucho tiempo enfocados en esta luna de Júpiter. ¿Y cómo no notarla? Es realmente un espectáculo de fuegos artificiales, no un satélite. ¿Qué creen que pasaría si en lugar de nuestra luna estuviera Io? Para empezar, cada vez que la gente mirara al cielo, disfrutaría de un espectáculo de discoteca las 24 horas, y aunque Io es similar en tamaño a nuestra luna, notaríamos el cambio de inmediato. ¿Por qué? La primera y principal razón es que Io es el cuerpo celeste más geológicamente activo de nuestro sistema solar. Si observas de cerca el satélite usando filtros infrarrojos, realmente se vuelve aterrador. Lo más probable es que así es como los creyentes imaginan el infierno bíblico. Parece que literalmente en cada kilómetro cuadrado de este cuerpo celeste fluye lava. Los volcanes están en erupción y las entrañas de la tierra se abren. Es el momento ideal para castigar a los pecadores no arrepentidos. De hecho, en Io hay más de 400 volcanes activos. Por cierto, regresando, nuestra luna no tiene ninguna actividad geológica. Y no es porque Io esté muy lejos, sino porque la impresionante actividad geológica del satélite es causada por su cercanía a Júpiter, cerca de la Tierra. La situación cambiaría radicalmente. Los astrofísicos creen que la gravedad de marea de Júpiter, Ganímedes y Europa, los vecinos cercanos de Io, es clave. Provoca la ebullición regular del interior del satélite, que se ve obligado a salir a través de los cráteres volcánicos. En otras palabras, el cuerpo celeste literalmente está vomitando. La pregunta tradicional, ¿cómo sabemos todo esto? No solo los telescopios compartieron esta información con la humanidad, sino también muchas misiones que pasaron cerca de Io. Por primera vez, los satélites de Júpiter fueron observados de pasada por las sondas Pioneer en los años 1973-1974 y también por los Voyager. A partir del análisis del mosaico de imágenes enviadas por las sondas a la Tierra, se sacaron conclusiones preliminares. Específicamente, la superficie de Io está completamente cubierta de altas montañas, muchas de las cuales son más altas que el Everest. El satélite tiene una gran cantidad de volcanes, y los ríos de lava se extienden desde ellos por 500 kilómetros o más. También se hizo evidente que la superficie de este cuerpo celeste extremadamente activo es relativamente joven, ya que no se han encontrado cráteres dejados por asteroides y meteoritos. Además de los pioneros, los Voyager y Io, fue observado por Galileo, Cassini-Huygens y Nuevos Horizontes, los cuales exploraron Io después de los Voyager. La sonda Galileo lo visitó en 1995. Se tenían grandes esperanzas en él, pero debido a una falla en el equipo, la misión casi fracasó. Aunque tuvo limitaciones para obtener imágenes, Galileo logró muchos descubrimientos y tomó numerosas fotos. En particular, la sonda fue testigo de una erupción increíble y descubrió que Io tiene un núcleo de hierro sin signos de convección, ya que el satélite no tiene un campo magnético propio. Cassini y Nuevos Horizontes, como otras sondas, registraron las columnas de erupciones volcánicas y observaron el desarrollo de los acontecimientos al pasar cerca del cuerpo celeste. Es interesante preguntarse qué podría ver una persona en Io si decidiera viajar al satélite de Júpiter. Incluso al acercarnos al cuerpo celeste, que parece una diminuta partícula flotando frente al gigante Júpiter, notaríamos lo diferente que es Io de los demás objetos.
El satélite, incluso desde lejos, se ve inusual, cubierto de manchas de colores, picos montañosos afilados, extraños barrancos y canales por los que fluye lava ardiente. ¿Con qué se enfrentará primero el astronauta tan pronto como se encuentre en las inmediaciones? ¿Qué es esto? ¿Dosis titánicas de radiación? Difícilmente tendrá tiempo de admirar los volcanes, ya que en unas pocas horas recibirá una dosis anual de radiación y se enfermará de radiación aguda. ¿Qué más puede alegrar a un viajero cansado en Io? La atmósfera de este cuerpo celeste es muy delgada y está compuesta de dióxido de azufre, ligeramente sazonada con cloruro de sodio. Es evidente que respirar esta mezcla sin dispositivos especiales es impensable. Aquí los volcanes erupcionan constantemente. En Io hace mucho frío, cerca de 143 grados Celsius. En esas condiciones, la lava se enfría rápido y se vuelve similar a la obsidiana. Hola fanáticos de Minecraft y el paisaje. Ese sí que sorprenderá al viajero por su diversidad. Como se mencionó antes, los astrónomos no notaron cráteres de impacto en Io, a diferencia de la antigua Luna o Marte. Pero aquí hay muchas montañas y según los datos más recientes, no todas son volcanes. En Io hay alrededor de 150 montañas con una altura promedio de 6.000 metros, pero algunas llegan hasta los 18 kilómetros. Por supuesto, no es el Monte Olimpo de Marte, pero aún así es mucho más alta que el Yamalungma. ¿Saben qué característica interesante llamó la atención? Primero que nada, cuando los científicos estudiaron las imágenes de Io con montañas, no se observaron cordilleras ni cadenas montañosas en la superficie del satélite. Principalmente son objetos aislados. También hay preguntas sobre la forma de algunos picos. Son inusualmente alargados y puntiagudos. En la Tierra, tales configuraciones son extremadamente raras. Por ejemplo, la montaña Toyel, que tiene casi 9 kilómetros de altura. Con un diámetro de unos 430 kilómetros, se distingue por tener la estructura geológica más compleja de todo el sistema solar. Y la montaña Baosabla del Sur, con una altura de 18 kilómetros, tiene el acantilado más impresionante de todas las montañas de nuestro sistema estelar. Su ladera sureste alcanza una altura de 15 kilómetros. De aquí es de donde hay que tomar impulso y saltar desde el acantilado. Durante la caída, existe una posibilidad real de morir por el impacto en los pies. Pero ¿qué formas de paisajes se encuentran con mayor frecuencia en Io? Son pateras, cráteres profundísimos de forma muy irregular. Hay bastantes en el satélite de Júpiter. Es curioso que estos cráteres no están vacíos. En ellos se agitan lagos de azufre, en los que difícilmente un astronauta querría refrescarse. Por ejemplo, la patera Loki, una de las más grandes en Io, tiene un diámetro de 250 kilómetros. Es una caldera llena de lava que se está enfriando, con pequeñas islas que sobresalen en la superficie. Ya en 1979, durante el sobrevuelo de una de las sondas Voyager, se descubrió que la temperatura del líquido en el lago Loki alcanza aproximadamente los 8 grados Celsius. Se ve cómodo, ¿verdad? Pero no te ilusiones. La sonda probablemente detectó el enfriamiento de la lava, ya que cuando el volcán está activo, su temperatura es cientos de veces mayor. Esto se aprecia claramente en la imagen infrarroja. Por cierto, más tarde, en 2023, esta misma patera fue fotografiada por la misión Juno, que actualmente está explorando Júpiter y sus alrededores. Relativamente cerca de la patera Loki se encuentra una formación similar llamada Patera Amaterasu. Su característica distintiva es que entre las misiones el lago de azufre de 100 kilómetros de diámetro que se encuentra en el cráter se oscureció mucho y ahora ocupa el lugar de la mancha más oscura en Io. Las causas de este fenómeno son desconocidas, pero la patera que ha sido mejor estudiada por sondas terrestres es la patera Tebashtar, que se encuentra en una región volcánica muy activa. Galileo la estudió bastante a fondo y en una ocasión registró una erupción épica, acompañada de una fuente de gas que se elevó sobre la superficie de Io a casi 400 kilómetros. Años después, un evento similar fue fotografiado por Nuevos Horizontes, que pasaba por Júpiter rumbo a Plutón, patrones en Io, como si compitieran entre sí por el título de la más destacada. Por ejemplo, la patera que lleva el nombre de Ra, el dios egipcio del sol, bien podría ocupar el lugar del objeto que creó el campo de lava más grande en el satélite de Júpiter. Es un volcán activo de solo 1 kilómetro de altura, sin embargo, las consecuencias de su actividad se extienden a muchos lugares
cubriendo cientos de kilómetros a su alrededor. ¿Sobre qué objeto del paisaje de Io le gustaría hablar? Es el volcán Pelée, no debe confundirse con el futbolista Pelé, pues la montaña lleva el nombre de la diosa hawaiana de los volcanes. ¿Por qué lo destacamos entre tantos volcanes en Io? Gracias a la columna de la erupción del volcán Pelée en 1979, la Voyager 1 detectó el vulcanismo activo en el satélite de Júpiter, el cual se estudia de forma permanente desde entonces. Este volcán es inconfundible, incluso desde lejos al ver Io. Está rodeado por un enorme anillo marrón de aproximadamente 1200 kilómetros de diámetro, formado por depósitos de azufre que aparecen después de impresionantes erupciones. Dentro de los límites de Terre-Pelle también se encuentra un lago de lava de 20 por 30 kilómetros. Si piensas que la superficie de este exótico cuerpo de agua es tranquila y apacible, estás muy equivocado. Dentro de él, constantemente se mezclan rocas fundidas subterráneas y dióxido de azufre que ha llegado aquí desde la atmósfera. En el espectro infrarrojo, este lago brilla intensamente, al igual que muchos otros lugares en Io. La temperatura de la sustancia que llena este lago de lava es de aproximadamente 1300 grados Celsius. Es difícil imaginar de qué tendría que estar hecho el traje de buceo de un buzo que se atreviera a sumergirse en sus aguas. Así es el satélite de Júpiter Io, extremadamente inhóspito, inestable, radiactivo, en constante erupción de lava volcánica, salpicando azufre desde las profundidades de sus lagos. En él, al igual que en la Tierra, hay mesetas, barrancos, montañas, cuerpos de agua, calderas, fallas y acantilados. Sin embargo, es un mundo completamente muerto, el menos adecuado para la terraformación. Pero ¿acaso no queremos saber aún más sobre este asombroso objeto? Por ahora no se planean misiones a Io, pero es posible que en un futuro cercano los científicos de la Tierra cambien de opinión y envíen una sonda a Io para estudiarlo con mayor detalle, porque precisamente ahí se presenta una excelente oportunidad para monitorear las condiciones que existieron en los planetas rocosos al principio de los tiempos, cuando del caos ardiente y doloroso nacía algo diferente, más ordenado y menos extremo. Después de ver las imágenes presentadas en este video, ¿todavía consideras que Venus, nuestra vecina, es el lugar más infernal del sistema solar? Entonces vuelve a ver el video una vez más. ¿Acaso en algún otro lugar se pueden ver lagos de magma ardiente en los que Liechtenstein podría hundirse tranquilamente? ¿En el cielo de qué planeta, en lugar de la estrella madre, lo ocupa un gigantesco cuerpo gaseoso como Júpiter? ¿En las entrañas de qué cuerpo celeste la presión es tan enorme que la lava intenta salir a la superficie cada segundo? Si tienen otras opciones, aunque sean remotamente parecidas, bienvenidos a dejar sus comentarios. Bueno, terrícolas, esto no es el final del video, todavía nos esperan episodios muy interesantes y simplemente espectacular. Pero para que yo pueda seguir alegrándolos con todos los personajes de los vastos espacios del universo, necesito su retroalimentación. Pueden expresarla de manera muy sencilla. Solo tienen que dejar un like electrónico bajo este video, porque simplemente no tenemos otro tipo de likes, y continuar la frase, yo sé. De esta manera nos harán saber que vamos en la dirección correcta. No cambien de canal.